En este caso, pues la cumpleañera que es mi mamá, y no solo ella, ¿verdad? También nos une en gran manera nuestra abuela Crescencia. Los que la conocieron, pues dan testimonio de la persona que ella era. Yo quiero hablar bajo este tema, mire, que el Señor me ha dado, y dice: el legado de nuestras progenitoras. No progenitores, sino de nuestras progenitoras. Y en este caso, pues, refiriéndome a mi mamá y a la mamá de ustedes, y también a mi abuela. Porque algo dejaron, ¿verdad?, que nos marcó la vida, y todo lo que pudieron dejar para con nosotros es para llevar una vida de ejemplo, porque en ellas no se encontró algo así como para dañar nuestro corazón. Y qué más decirlo, no solamente eso, sino para ser buenas personas. Y como ustedes conocen también, fueron personas que en el caso de mi abuela tenía una fe, en el caso de mi mamá también. Por ahí pasaron mis tíos, que ya fueron mencionados y de los cuales ustedes descienden. Yo quiero leer la palabra del Señor en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y en el capítulo 1 dice la palabra del Señor, en el versículo 5, esta carta se le escribe el apóstol a Timoteo y le dice: deseando verte, le dice Pablo, yo deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y aquí está el asunto del tema, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí la palabra nos va a hablar un poco, no mucho, acerca de estas progenitoras, que una era abuela, la otra era madre. Yo quiero que cierren los ojos, por favor, y que el Señor ponga gracia en mi boca esta noche para poder expresar estas palabras. Bendito Dios y Padre bueno, gracias Señor por todas las bondades de este día. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias Señor por esos 90 años que tú le has concedido a nuestra madre. Gracias por conocer a nuestros antepasados y poder aprender algo de ellos. Hoy estamos aquí, Señor, con gozo, con alegría. Y gracias porque en estas reuniones no debe de faltar tu palabra. Así que yo reconozco, Señor, que tengo necesidad de que su Espíritu Santo ponga gracia en mi boca y que yo hable palabra suya y no palabra de hombre. Porque aquí hay un pueblo, Señor, que ha sido redimido, y este pueblo también, Señor, en algún momento va a dejar su legado, y que todo lo hagamos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien. Pablo elogió a la abuela y a la madre de este varón llamado Timoteo, un hombre que fue llamado al ministerio del Señor. Y en la historia de Timoteo no se habla mucho del padre de Timoteo. De hecho, ni el nombre menciona. Más que esto se enfoca en los nombres de la abuela y de la mamá. Y en base a lo que hoy estamos haciendo, queremos ver entonces qué legado dejaron estas personas en la vida de este joven llamado Timoteo. De hecho, que la palabra no menciona a este padre de Timoteo, no, sin embargo, estas dos mujeres, ¿verdad?, que ya las hemos mencionado, una madre y una abuela, se encargaron de enseñarle lo que más necesitaba. Nosotros creemos que nuestros hijos, teniéndolo todo, materialmente lo tienen todo, y no es que es malo, es más que bueno, porque esas son bendiciones. Pero más allá de bendiciones materiales y posesiones, hay algo más necesario en la vida de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Hay muchas cosas que una madre, que una abuela puede hacer para sus hijos o para sus nietos, cosas que ellos necesitan. Y podríamos elogiar aún a las madres que hacen eso,
que velan por el bienestar de su nieto o de sus hijos, para que sean buenos alumnos, para que sean buenos ciudadanos o que tengan éxito en lo que emprendan. Pero más allá de esto, una cosa es enseñarle todo lo que necesitan en esta vida, pero otra cosa es enseñarle que todo lo que necesitan en esta vida necesitan algo. Es decir, que todo lo que se necesita en esta tierra, antes de esa necesidad hay otra necesidad mayor. Y en este caso, pues, la fe, la palabra de Dios está hablando de una fe no fingida. Familia del Señor, una mayor honra para una abuela y para una madre merecen aquellas que se dedicaron con tiempo, con esfuerzo, con esmero y con el testimonio a sembrar la palabra de Dios en la vida de sus descendientes. Porque todas las cosas literales y materiales perecen, pero esas cosas espirituales no perecen. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que cuando los santos llegan allá, sus obras con ellos siguen. Y no está hablando de obras materiales, sino de las obras espirituales. Es decir, que eso no es perecedero. Así que usted y yo, que conocemos de esta anciana, en la cual yo puedo comparar con esta mujer llamada Loida, a mi abuela Crescencia, y a Eunice con mi madre Olimpia, que hoy está cumpliendo sus 90 años, y que a mucha honra y con el conocimiento y consentimiento de la clase de mujeres que han sido, yo solicito a esta familia que hoy está presente que le demos un fuerte aplauso para nuestra abuela Crescencia y a nuestra madre y abuela Olimpia Mondragón. El legado de nuestros progenitores. ¿Cuál es ese legado de nuestros progenitoras? A confiar sincera y obradamente en lo que Dios nos ha dado. Es decir, no fingir lo que Dios nos ha dado. Pablo le dice a Timoteo que avive el don que hay en él, pero se está refiriendo a que ponga por obra lo que ha aprendido de una abuela y de una madre, y se refiere a una fe no fingida, refiriéndose a la verdad que es la palabra de Dios. Lo que Pablo está queriendo decir es que debemos de poner por obra lo que hemos aprendido de nuestras progenitoras. No debemos de fingirlo, porque el fingir se llama hipocresía. Una fe que habitó en esa abuela y en esa madre. En este caso de Timoteo, Pablo lo anima a Timoteo, elogiando y acordándose a lo que le había legado sus progenitoras. Quiero leer la palabra del Señor en el capítulo 3, ¿verdad? Siempre de esta carta. En el versículo 14 y 15 dice la palabra: pero persiste, esto se lo escribe otra vez Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya, Padre. La palabra del Señor me da a entender a mí que esta abuela y que esta madre dedicaron todo su tiempo y esfuerzo para instruir a este varón llamado Timoteo. Y le dice Pablo, sabiendo de quién has aprendido. Todos nuestros actos antes de hacerlo, usted y yo debemos de saber de quién hemos aprendido. Como bien dijo Rodolfo, y sin necesidad de testigo, que ustedes conocieron a esa abuela y hoy conocen a esta madre, ustedes y yo debemos entonces de poner por obra lo que hemos aprendido. Y si hay algo que hemos aprendido es la fe de ellos. ¿Está conmigo? Amén. Porque hasta aquí, desde el tiempo que yo conocí a mi abuela y compartí con ella, y lo mismo con mi madre, el consejo de ellas
ha sido sobre la palabra, basándose en la palabra del Señor. Nunca vino un consejo en su propia prudencia. Nunca vino un consejo en contra del prójimo. Todo el tiempo vinieron consejos apegados a la voluntad del Padre. Tanto así que este punto dice que hay que confiar sincera y obradamente. Obradamente, la obra muestra que no hay hipocresía. ¿Está conmigo? Esto no es de boca, esto es de hechos. Por eso a mucha honra, yo digo de dónde desciendo, y yo sé que usted también. Cuando vine y alcancé a ver aquí algunos de la descendencia y luego fueron llegando, ¿verdad? Yo decía, aquí huele a linaja. Porque muchas veces nos avergonzamos de dónde venimos. Y no debe de haber entonces hipocresía en nuestras bocas. Quiero leer la palabra del Señor, siempre ahí en Timoteo, que de esto echó mano esta abuela y esta madre. El verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? De dominio propio. ¿Sabe usted que esto fue parte de lo que nuestras progenitoras nos dieron a poner en práctica, a poner en obra? El legado de mi madre, el legado de mi abuela, cuando había problemas, cuando habían ofensas, siempre fueron palabras como esta: confíe en Dios. Y aquí hay nietos, nietas, bisnietos que dan testimonio de eso. Porque todo el tiempo que uno tiene problemas, primeramente se remite a la madre, a la abuela, porque el carácter del padre es otro. No es que es malo, pero yo estoy hablando de las progenitoras. Cuando había una ofensa, mi madre nos decía, haga nada eso, mi. Y tal vez con los ojos bien hinchados de una pescoceada que nos dieron en el barrio, en la escuela. Y ella decía, hagan nada eso. Y entonces, hermano y familia, uno como que se tiende más bien a molestar. Porque uno quiere más bien que la mamá le diga, ve y haz lo mismo, no te dejes. Pero nunca salieron esas palabras de la boca de mi abuela ni de mi mamá. Así que también decían que las palabras no descalabran. Estos eran los consejos. Nos decían, apártese. Nos decían, perdone. Ay, déjelo. Ay, déjala. Pero uno quería otro consejo. Pero es que este consejo es el que nos iba a llevar a tener una vida saludable. Quizás allá no lo entendimos. Aunque eran mujeres que venían, usted sabe de dónde, que no fueron letradas, ni tuvieron un poder económico, ni reconocidas por la sociedad, pero tenían lo principal en su corazón. Amén. La palabra de Dios. Amén. Que iba a servir para instruir a sus vástagos. Amén. De esa manera, déselo fuerte si es para él. Entonces, ¿cuál fue el legado con estas progenitoras? Una formación espiritual. Dice la palabra que a ellas no se les dio un espíritu de cobardía. Hasta aquí puedo decir que estas personas no han sido cobardes. Aunque perdieron a sus cónyuges muy temprano y algunos quedamos cortos en la edad, no fueron cobardes. Levantaron su frente muy en alto. Y aunque sea con lo poco en el alimento, fueron honradas. No solo por el Señor, sino hoy en día por toda su parentela. La cobardía no es de los hijos de Dios. La cobardía no es para las madres, ni para las abuelas. Eso se deja ya en el olvido. Porque lo que hemos recibido ha sido un espíritu de poder. Y el poder es la fe para todo, poniendo a Dios en primer lugar. El espíritu de amor es dar sin condición, es perdonar toda ofensa. Ese es amor.
Es el amor de Dios, un amor que no perece, es un amor que no está obrando en condiciones. El amor de Dios no es condicionado. La madre obra de esa manera cuando entiende que ha recibido algo de parte de Dios para darle a sus vástagos. El amor del hombre, el amor de la mujer es un amor que se fabrica. Es un amor que no solo se fabrica, sino que es un amor que perece. Un día yo decidí amar a la madre de mis hijos, a mi esposa que hoy está aquí. Y cuando la conocí me gustó. Y le dije, te amo, mi amor. Mentiroso, me dijo, me venís conociendo y ya me estás amando. Porque el amor se fabrica. Pero también el amor perece. El amor del hombre perece. Un día, así como amó y según el comportamiento, ese amor se puede acabar. Pero el amor de una madre, el amor de una abuela, es como el amor de Dios. No es que se fabrica, es un amor que nace en el corazón de ellos y es un amor que no perece. Ese es el Espíritu de Dios que ha puesto en ella. Y no solo eso, yo quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 20. Yo sé que usted se lo sabe, amén. Éxodo 20, versículo 12. Hablando de un gran mandamiento, dice la palabra del Señor. Honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una promesa, pero esto depende del amor. ¿Acaso nuestros padres y mis tíos en su momento no fueron abandonados por el papá de ellos? No estoy en contra de él, yo estoy hablando de las progenitoras. Pero el amor de una madre, de una hija, perdonó esa ofensa. Ese es el amor. ¿Y cuál es la promesa? Para que tengas muchos años de vida. Muestra de hoy, 90 años. Mi tío Nofre, casi 100 años. Mi abuela, casi 100 años. ¿Sabe por qué? Porque honrar no es de boca, es con el amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Y no solo amor, dominio propio. El dominio propio es dejar todo en las manos de Dios. ¿Acaso no fue este el legado que nos han dejado? Yo no le creería a ninguno de los de mi tío Nofre, ni así me paguen, que son más duros que el par de nueve, que mi tío les haya dado un consejo en contra de la voluntad de Dios. No lo creo. Iglesia y amigos que hoy están aquí, el valor de la persona no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es. ¿Está conmigo? El valor de la persona, este es otro legado. El valor de la persona no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es. Quiero leerle la palabra de Dios en Hechos 16. Gloria al Señor. Hechos 16 dice la palabra del Señor en el versículo 1, hablando de este personaje de Timoteo. Dice la palabra del Señor: después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Oiga la expresión de Pablo y oiga cómo se expresa en relación a la madre de Timoteo, diciendo la palabra: hijo de una mujer judía, creyente. Así dice literalmente la palabra. Pero, hay un pero, yo no sé si usted entiende esa palabra, que el pero marca diferencia. Pero dice la palabra, de padre griego. Aquí hay mucho que aprender en este versículo. Y dice el 2, y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y el 3 dice que quiso Pablo que Timoteo fuese con él a las misiones. Mire hasta dónde entonces llegó ese legado.
que dejó Loida y Eunice, una abuela y una madre, que en este momento lo que he leído está refiriéndose a una mujer judía, como queriendo decir una mujer humilde. Aquí estoy yo. Vuelvan las cámaras para acá. Vamos a esperar un momento. Palabra que era judía. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿de dónde venimos nosotros? Ustedes y yo lleguemos a Linaca. Allá está nuestro ombligo. De allá vienen nuestros progenitores. Y yo lo digo a mucha honra. No es vergüenza para mí. Porque si hay algún legado que dejaron ellos en nosotros, es que el valor de la persona no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es. Hablar de una mujer judía es hablar de una mujer humilde. La humildad no es perder de dónde venimos ni de dónde descendemos. Esa es humildad. Pero también la palabra dice que era una mujer creyente. ¿Creyente a qué? A Dios y a su palabra. Ella no era influyente. Nuestras progenitoras no han sido influyentes. No han sido ricas económicamente. No han sido preparadas académicamente. Pero hay algo que tienen que se llama humildad. Y esa humildad se ha transmitido a todos sus condescendientes, a todas sus generaciones. Porque la humildad va de acuerdo a la palabra de Dios. Él dice que Él resiste a los soberbios, que a los humildes los atiende, pero el altivo lo mira de lejos. Y gracias a Dios que nuestras progenitoras inducieron en nosotros y plasmaron en nuestros corazones la verdadera humildad que debe de haber en toda persona. Sin conocer de letras, sin tener títulos académicos, sin tener poder económico, brindaron hoy para una generación que posiblemente no alcanzamos ni a contar cuántos somos, pero que sí sale, y a mucho orgullo podemos decirlo, somos nietos y descendencia de Crescencia Espinal. Y somos también descendientes de nuestras madres, en mi caso Olimpia Mondragón, y en el caso de ustedes pues ya saben los nombres de sus progenitores. ¿De dónde viene todo esto? Dice que era mujer de un griego. Mi punto dice que el valor de la persona no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es. Aunque era mujer de un griego, esta judía, es decir, de un hombre pudiente puede ser. La Biblia no habla de este hombre, solo dice que era griego. Pero es posible que era un hombre pagano, es posible que era un hombre grosero. Pero esta mujer no se acobardó. Supo entonces inducir la buena forma a este varón llamado Timoteo, porque ella no dependía de un apellido. Nuestras progenitoras no han dependido de un apellido, porque hasta aquí mi padre, que murió y no fue un mal padre, pero hablando de mi madre, se hizo valiente, no fue cobarde, no dependía de un apellido, no dependía de una situación económica, y todo supo hacerlo con mucha honra, levantando su frente en alto. Y esa honra es tanto que ha llegado a nosotros para poder hablar de ellos y poder expresarnos de ellos con un buen testimonio. El resultado de este legado, dice la palabra en ese Hechos capítulo 16, que daban buen testimonio. Es decir, que el legado que nosotros nos ha alcanzado es el buen testimonio. Donde empezó todo, en una abuela y en una madre. Tanto así ha llegado ese legado
Que dice el verso 3 que quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos quieren la amistad de aquellos que tienen un buen testimonio, pero la honra no es para nosotros. La honra primeramente es para Dios y para nuestras progenitoras. Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias.